Reanudar la Ramón, ¿no va a estar este año? Ramón salió del grupo. Ah, no me di cuenta. Va, no sé, Sí, está bien. exactamente. Bueno, no me olvidé de nadie, ¿no? En la oración, además de Ramón. No sé si Linda sigue estando. ¿Quién? No, no, Linda, no. Linda. Y otra señora más que era de, no me acuerdo, que nunca. Sí, igual estoy pensando en... Ay, ¿estoy bien? Sí. Hice unas modificaciones en este... estoy pensando en ver cómo optimizar el sistema. Pero bueno. Ahí estoy compartiendo, ¿no? ¿O todavía no? Sí, sí. Sí, sí, Perfecto. Bueno, esta es la clase 2. En esta clase, básicamente, em, lo que vamos a ver es el punto neurálgico de lo que sería la tesis del libro, que es que la oficialización del cristianismo, mejor dicho, el motivo por el cual hoy hay un montón de iglesias, comienza a partir de la oficialización del cristianismo. El punto donde se desencadenan después todas las cosas de forma necesaria, se da, el punto central se da en la oficialización del cristianismo. No, sí, la oficialización, ese sería el tema. Así que bueno, hoy vamos a ver, el título es De perseguida a oficial, porque después vamos a ver qué pasa. Primero es una iglesia perseguida, después pasa a ser tolerada, es lo que vamos a ver un poco en este capítulo. Después de tolerada pasa a ser oficial, es decir, un pasito más, y después de oficial pasa a ser perseguidora, ¿sí? Es decir, de perseguida a perseguidora en pocos pasos. Este es Paul Johnson, es la frase con que empieza es donde está el capítulo 2. Comienza con una frase de este historiador y periodista británico que dice, ¿el imperio se rindió al cristianismo o el cristianismo se prostituyó al imperio? Porque la realidad es que según como uno lo vea, pero uno puede decir, bueno, era una iglesia perseguida por el imperio romano y la fuerza de la iglesia vence al imperio romano, ¿no? Eh, Logra conquistar la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es imbatible. Eso es una forma de ver. La otra forma de ver, no, no, no. La iglesia no venció al imperio, sino que el imperio corrompió a la iglesia. Son dos maneras de mirar un mismo episodio. Obvio que este Johnson plantea esto porque él supone que en realidad no es que la iglesia venció, sino que es el principio del fin de la pureza de la iglesia. No podemos hablar de fin de la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y eso no va a terminar nunca. ¿Está bien? Pero sí fue como una traba más en el camino de la iglesia. Parecía una buena noticia, pero terminó siendo que no fue tan buena. Bueno, un buen candidato. ¿A qué el buen candidato? A comienzos del siglo cuarto, el imperio estaba organizado bajo un sistema de tetrarquía. Ustedes vieron que en las películas siempre el Imperio Romano, siempre hay intrigas y traiciones y siempre el emperador, que es el tipo más poderoso del mundo, por lo general termina en una intriga en su contra y termina siendo traicionado y muerto en manos de sus más cercanos. Bueno, eso pasaba todo el tiempo, ¿sí? No es que es una idea loca de Hollywood, sino que pasaba muchísimo que los emperadores, aun siendo los más poderosos del mundo, como detentaban un poder tremendamente grande, todo el tiempo se estaba conspirando en contra de él. Entonces se había propuesto como una forma de evitar que la única manera de cambiar el régimen de un emperador sea asesinándolo, ¿no? Como no había elecciones,
Nosotros ahora no nos gusta un presidente, bueno, en 4 años se cambia o tal vez en 8. ¿Sí? Y mal que mal se va cambiando, se va renovando. Ahora, si es un emperador, si es un rey, y no se puede cambiar. Está hasta que se muera. Eso es un problema para el rey, no tanto para la población, porque si la población no tiene escrúpulos, bueno, si es hasta que se muera, vamos a tratar que se muera lo antes posible. ¿Qué hicieron para evitar esto? La tetrarquía, que es dividir el imperio en 4 secciones grandes con 4 emperadores que gobernaban simultáneamente. ¿Sí? Cada uno tenía una porción. De esa manera, se suponía, no alcanza con eliminar a un emperador porque quedan los otros 3. Parecía buena la idea, pero lo que terminó pasando es que los 4 emperadores competían entre ellos y se terminaron matando entre sí. ¿Sí? Así que no funcionó, pero bueno, el imperio estaba organizado en una tetrarquía. Eran 4 gobernadores, lo que dije recién, 4 emperadores, quienes compartían el poder del imperio. 2 Augustos y 2 Césares. ¿Sí? Augustos, cuando se implementa esto, es Diocleciano y Maximiano, y los Césares, Galerio y Constancio primero. Y después sus sucesores. Diocleciano es el primero, no sé si se acuerdan, lo vimos la clase pasada, el primero que se hace llamar a sí mismo Señor y Dios. ¿Sí? Está, voy a apagar porque está haciendo un ruido. La tetrarquía había intentado resolver el problema de la sucesión, es lo que dije recién. Pero lo cierto es que antes de solucionar empeoró la situación, lo que dije recién. Como era de esperarse, la competencia entre emperadores es lo que terminó primando. Roma necesitaba una alternativa integradora que superara aquella fragmentación. Y el cristianismo era un buen candidato. ¿Por qué? El cristianismo tenía algo bárbaro. Tiene algo bárbaro. ¿Qué es qué? Primero, una muy buena organización. ¿Sí? Que era algo que estaba necesitando el imperio. Y además de una buena organización, tenía mucha fuerza para resistir la opresión y mucho poder de resiliencia. Cuando parecía aniquilado, sobrevivía. Parecía aniquilado, sobrevivía. Es decir, tenía una estructura interna sólida, un poder de resurgir a partir de la persecución y la vocación, ¿cómo sería? Universal. Es decir, el llamado del cristianismo no es para un grupo, sino que el llamado del cristianismo es para todo el mundo, universal. ¿Sí? Que de hecho el término católico quiere decir universal. ¿Sí? La iglesia católica es la iglesia universal. Lo que pasa es que ahora tenemos 2 religiones que llevan ese nombre. La iglesia católica romana se llama católica. Y la Iglesia Universal, la de los brasileros, se llama Universal. Lo cierto es que cuando hablamos de iglesia, generalmente hacemos referencia a una iglesia con vocación universal o católico, como quieras llamar. Bien, por eso era un buen candidato. Lo que dije recién, era una red extendida. Ah, esa es otra, una red extendida. El cristianismo estaba en todo el mundo conocido, ¿sí? Crecía muchísimo. Autoridad reconocida. Profe, Sí, Gustavo. le iba a preguntar, en este periodo del cristianismo, ¿no hubo alguna minoría que se guardara en aparte de ellos, o totalmente fue absorbido el cristianismo por la Iglesia Católica? No, hubo tal cual lo que decís, hubo resistencias desde el principio. Resistencia de la mejor Ok, manera que se podía. El movimiento más grande que hubo, que duró hasta la actualidad, pero que duró en toda la Edad Media, fue el movimiento monacal, los monjes. Los monjes a nosotros no nos da como, en nuestra actualidad, como como si tuviera un espíritu de protesta, sino todo lo contrario. Decimos, bueno, el monje es el que prefiere no protestar y se guarda en comunión con Dios. Sin embargo, el motivo central era, hay tanta corrupción dentro de la iglesia
yo me voy a apartar, me voy a ir al desierto, síganme los que quieran, y y eso terminó siendo un movimiento de respuesta al catolicismo. Pero inclusive apenas se oficializa, eso lo vamos a ver hoy, apenas se oficializa, ya hay una disputa, ya hay un cuestionamiento a la unicidad de la iglesia que luego conocimos como católica. Esto también es importante remarcar que no sé si la semana pasada no lo dije, pero creo que va a venir la clase que viene, pero igual lo aclaro ahora. La Iglesia Católica, nosotros le decimos católica, pero es la Iglesia Católica Romana. Es decir, es la iglesia que funcionaba en Roma, en una de las ciudades, perdón, en la ciudad más importante que había en aquella época. ¿Sí? Era casi la capital. Ahora, como dijimos recién que había una tetrarquía, es decir, que el imperio estaba dividido en cuatro, cada una de esas ciudades era importante. Cada obispo de esas ciudades era importante. Roma era uno, Constantinopla era el otro, Antioquía era el otro y Alejandría era el otro. En eso se dividía la tetrarquía. Esos cuatro obispos, es decir, el principal de cada una de esas ciudades, era muy importante. ¿Por qué se impuso el de Roma? Fácil. Perdón, me faltó uno que Jerusalén no pertenecía al Imperio Romano, pertenecía al Imperio Romano, pero no era una parte como los otros tetrarcas, es decir, no tenía un emperador en Jerusalén, pero era la iglesia histórica. En Jerusalén empezó todo. Entonces eran cinco iglesias principales, de las cuales Jerusalén, Antioquía y Alejandría fueron invadidos sucesivamente por distintos ejércitos extranjeros. ¿Sí? De un corte musulmán. Por lo tanto, el cristianismo pasó a estar prohibido. Y quedaron dos de las cinco, Roma y Constantinopla, de las cuales Roma y Constantinopla ninguna se sobrepuso sobre otra porque Constantinopla es la actual iglesia ortodoxa griega que nacen como hermanas, allá por el 700 y pico, se terminan separando, funcionaban como hermanas, se terminan separando y funcionan de forma separada la iglesia de Roma y la iglesia de Constantinopla. La iglesia de Roma terminó teniendo un poder tremendo. Eh, en todos los libros de historia se va a ver la diferencia cuando hablan de Oriente y de Occidente. Cuando dicen la iglesia de Oriente no están hablando ni de chinos ni de japoneses, que es lo que nosotros entendemos cuando hablamos de Oriente. Cuando habla de Oriente está hablando de Constantinopla, la iglesia ortodoxa griega. Y cuando habla de Occidente está hablando de Roma. Nosotros somos herederos de la iglesia de Roma, los evangélicos. ¿Sí? Nos guste o no nos guste, porque Lutero, Calvino, Zwinglio, lo vamos a ver más adelante, con los que protestan es con la iglesia de Roma, no con la de Constantinopla, porque eso siguió surgiendo aparte por su cuenta, eh, y hermana, pero libre del papado. ¿Sí? Una iglesia hermana, pero siempre libre, no tenía jurisprudencia. Así que nosotros somos, es nuestra historia, ¿no? Es como haber tenido un abuelo golpeador que decía, no, yo preferiría que no sea, pero sí es, bueno, nosotros lo mismo, la iglesia en toda la Edad Media, la iglesia católica, era la iglesia y fue realmente brava. Y tuvo desde este momento, perdón, en el momento en que se oficializa hasta la actualidad, movimientos de protesta. Bueno, la iglesia había mostrado capacidad de superación en circunstancias adversas. Y acá viene la historia, ¿cómo se dice? Mitológica de lo que se llamó la conversión de Constantino. Constantino era emperador de Roma y estaba enemistado con uno de los otros emperadores que se llamaba Maximinio. Ahora más adelante creo que lo tengo anotado. Están en guerra. Se van a enfrentar en la batalla última en el puente Milvo. Y antes de ir a la batalla, viene la historia esta. ¿Sí?
Dice, en el 312 el emperador Constantino estaba a punto de librar una batalla en el puente Bilbo contra su rival, ahí lo había dicho mal, Maxencio, cuando, según la leyenda, tuvo una visión de un crismón resplandeciente con unas letras que decían In hoc signo vinces. El crismón es esa imagen que tenemos, que es un símbolo de letras griegas, las dos primeras letras griegas con que se escribe Cristo, ¿sí? Eh, y bueno, dice, y lo que decía, in hoc signos vince, quiere decir, con este símbolo vencerás. Inmediatamente, Constantino hizo inscribir en los escudos y los estandartes de su ejército el símbolo cristiano, símbolo no la cruz, sino este símbolo. Y como era de esperarse, venció. Venció a Maxencio y durante la retirada Maxencio se ahoga en el río. Al año siguiente, en el 313, los emperadores Constantinos y Licinio, que son los dos Augustos, los dos emperadores más importantes, promulgan lo que se llamó el Edicto de Milán, un decreto que garantizó la tolerancia completa al cristianismo en todo el Imperio Romano. Entonces, el relato mitológico en el sentido de, a partir de este relato nace lo que sería la unión del Estado del Imperio Romano y de la Iglesia. En ese sentido me refiero al relato mitológico. A partir de este relato, tenemos que el emperador tuvo una conversión genuina. Dios se le aparece, le dice, con el símbolo de Cristo vas a vencer y vence, por lo tanto se convierte. Esa es una versión de los acontecimientos. La otra versión es la que vengo describiendo desde el principio. Obvio que yo me tiendo más a pensar en la otra versión y no en esta. Pero tiendo más, la verdad, ninguno la sabe. La otra versión es la de, en realidad, Constantino necesitaba un relato que unifique a todo el imperio, quedar él como el principal, y el cristianismo le vino como anillo al dedo, le vino perfecto. Esa es la otra versión, ¿sí? Y esta versión no es porque a mí se me ocurrió, sino que todos los autores de historia del cristianismo dicen algo al respecto y se posicionan en un lugar, ¿sí? La mayoría en la actualidad suponen que era un hábil político y encontró en el cristianismo la herramienta que necesitaba para unificar el imperio. La relación de Constantino con el cristianismo no puede interpretarse de manera ingenua ni puramente cínica. Un dato histórico decisivo es que comenzó a favorecer a los cristianos y punto. Es un dato taxativo, tajante, no se puede contradecir. A partir de ese punto, los cristianos dejaron de ser perseguidos, ¿sí? Eh, no hay forma que un cristiano quiera perseguido, piense mal del emperador, que de golpe le dicen no solo los dejamos de perseguir, sino que vamos a devolverle todas las posesiones confiscadas, porque cuando un cristiano eh, no adoraba al emperador, como vimos la semana pasada, o no decía que el emperador era, este, ¿cómo se dice? Señor y Dios, el que decía que no lo era, eh, bueno, era muerto y confiscado todos sus bienes, es decir, que sus herederos se quedaban sin la herencia de sus familias, sin las tierras de sus familias, dominios, etcétera. A partir de Fer, Constantino, sí. buenas noches, perdón, estoy Hola. trabajando. Sí, no hay Me problema. quedé un poquito tarde hoy porque tenía gente y no podía. No, nada, quería comentar que en Efesios 4, del 4 al 6, que habla sobre que hay un solo Dios, con referencia a Domiciano, ¿no? Domiciano, que esa fue una de las preguntas que yo desarrollé, que él fue el primer emperador que pidió que sea, exigió que sea Señor y Dios, que le digan así. Y ahí fue cuando fue prácticamente o sea, la partida del cristianismo donde fueron perseguidos y demás. Tal cual. Sí, 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 tal cual. Y aparte, diga, él fue el primero y después cada emperador que le sucedía tenían el mismo trato con los cristianos. Sí, Claro, claro, sí, listo, sí, sí, nada, sí. eso son.
Sí, genial, Ceci. Y entonces, así como tenemos a Domiciano como el primero, tenemos a Constantino como el que arranca esta nueva etapa. Que después se juzgará si es mejor esta etapa o no. ¿Sí? Como todas las etapas, ¿no? A veces algo parece muy malo y resulta que es bueno, o algo parece muy bueno y resulta que es malo. Hay que dejarlo caminar para ver qué tal. ¿Sí? Un gesto que resulta arriesgado si se lo explica como un mero cálculo oportunista. Es decir, no podemos. Es esto. Un dato histórico decisivo es que Constantino favorece a los cristianos antes que les funcione. Es decir, que antes que les sirva para unificar el imperio. Antes de eso, lo favorece. ¿Sí? Es decir, que o se convirtió genuinamente o realmente hizo una apuesta jugada. ¿Sí? De favorecer a un sector totalmente relegado, porque recién dijimos que todos los emperadores lo perseguían, pero porque la gente no los quería. ¿Sí? Eran muy resistidos los cristianos, como dijimos en la clase pasada, porque se los tenía por caníbales, se los tenía por ateos. Suena raro decir que son ateos porque adoran a Dios, pero son ateos porque no adoran a los dioses. ¿Sí? Y su Dios no es visible, no hay una estatua, no hay nada. Entonces se los consideraba ateos, ¿cómo se dice? Eh, Caníbales, etcétera. Entonces eran muy despreciados, ¿sí? Entonces cuando Constantino los empieza a favorecer, por lo menos es jugado, por lo menos es algo que se lanzó a una idea, Constantino, a ver si le salía. Al mismo tiempo, sugiere que el emperador percibió en la iglesia el potencial que ya mencionamos, una fuerza social organizada, con capacidad de cohesión y proyección apta para sostener una nueva etapa del orden imperial, que era lo que establecía el Edicto de Milán. Primero, seguridad jurídica. Los cristianos ya no estaban en el umbral de la clandestinidad. ¿Sí? Es decir, tenían derecho a existir. Segundo, restitución de los bienes, como dijimos recién. Tercero, legitimidad pública. Podían adorar a Cristo, podían de una manera legal llevar a cabo todos los ritos. A partir de ahí cambia el modo de existir de la iglesia. Antes el crecimiento se daba por expansión comunitaria, pero ahora además se abre la puerta de la expansión por prestigio social. En esta etapa era tolerada la iglesia, pero se sabía que Constantino lo apoyaba. ¿Sí? Que tenía cierta preferencia. Inclusive la madre de Constantino se decía que era cristiana. ¿Sí? Hay mucha historia con respecto a la madre de Constantino. Ahora también creo que lo vamos a ver un poco más adelante. Eso no implica que la fe se vuelva falsa de inmediato. El hecho del prestigio no es que se vuelve falso porque tenga prestigio. Al contrario, ¿no? Uno dice, bueno, mejor que tenga prestigio a que sea denostada. Hasta ahí. Porque ahí se empieza a dudar quién es cristiano en serio y quién está buscando el prestigio. Es como que al darte prestigio al cristianismo pasa a tener un ingrediente extra deseable, ¿sí? ¿Quién no quiere tener prestigio? Si esto te lo da, bueno, tal vez yo no estoy convertido del todo, pero tampoco estoy tan en contra. Bueno, digo que soy cristiano y tengo el favor del emperador. O por lo menos me empieza a mirar el emperador y los suyos un poco mejor. Esta doble motivación es la que generará corrupción, presión interna, ruptura y proliferación. Estos cuatro elementos son los que voy a ir desarrollando en todo el libro. Corrupción, ¿no? Es decir, simonía. Simonía es cuando se compra los cargos a cambio de dinero. Ponían a sus propios cercanos al el famoso hijo de, ¿no? En cargos importantes. Eh, no hay una conversión genuina, sino que hay un modo de entender el Estado, una nueva civilidad a partir del cristianismo. A eso me refiero con corrupción. La presión es lo que hoy dijo Gustavo.
¿Había gente, cristianos genuinos, que decían, che, esto no? Sí, la habían. Esa es la presión. Decían, no, esto no, esto no, esto no, esto no, no va. Buscaban distintas maneras. Ruptura con Calvino a partir de la presión. ¿Qué pasó? La presión monacal fue una de las primeras que se vio, pero no molestaba tanto. Y después empezaron algunos realmente a molestar, ¿no? Francisco de Asís es uno, que ¿qué hace la Iglesia Católica? Lo adopta, lo nombra como santo. Francisco de Asís no hay tanta diferencia con Lutero. ¿Cuál es la diferencia? Que a Lutero lo reprimen, mientras que a Francisco de Asís lo adoptan, lo hacen santo, lo incorporan a la Iglesia Católica. Entonces pierde un poco la fuerza contracultural que pretendía este, Francisco de Asís. Y después tenemos otros, por ejemplo, Juan Hus, que es una persona que protesta igual que Lutero, pero lo asesinan, ¿no? Lo prenden fuego, la iglesia. Estos son los que conocemos. Hubieron un montón también desconocidos, ¿no? Eh, Entonces, la corrupción lleva a una presión interna, la presión interna va tratando de inflarse, con Lutero se rompe, es como un globo que va generando presión, presión, presión. Si le damos un pinchacito con un alfiler, el agujerito es mínimo, pero hace que explote todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene mucha presión interna. Con Lutero pasó algo por el estilo. Y finalmente lo que es la proliferación de formas de entender el cristianismo que tenemos en la actualidad. Estos 4 puntos son los que se desarrollan en el libro. La oficialización del cristianismo llenó progresivamente de corrupción la iglesia y lo colocó en tensión con su vocación original. De perseguida, terminó siendo perseguidora. Y acá viene cuando arranca, apenas arranca, el título es con pregunta, pero la respuesta es no. ¿Fue el fin de la persecución? La respuesta es no, no fue el fin de la persecución de ninguna manera, pero ni siquiera en el principio. Constantino impulsó medidas que fortalecieron la iglesia como institución pública. Los obispos adquirieron roles reconocidos. El clero recibió ventajas en ciertos ámbitos, se promovió la construcción de edificios de culto y se incentivó una presencia cristiana visible. Deja de ser una iglesia oculta, que no sabemos bien quién es cristiano, y pasa a ser visible, bien vista, con sus templos construidos a la ocasión. Durante las persecuciones, muchos cristianos cedieron bajo presión. Acá hay un punto re interesante. Uno dice, bueno, la época de los mártires, ¿no? Los prendían fuego, los mataban en el circo, los perseguían, los torturaban. Y los cristianos mártires se mantenían firmes en su decisión. Pero hubieron algunos cristianos que no se mantuvieron firmes. Y yo les digo cristiano porque tengo por principio decirle cristiano a todo el que dice que es cristiano, porque técnicamente hablando, no sabemos quién es cristiano y quién no. Sabemos nosotros, cada uno por sí mismo puede dar cuenta. Después el resto, si dice que es cristiano, será. Y si dice que es cristiano y no se comporta como cristiano, tendré mis dudas. Pero no somos quien para juzgar. En este caso pasa eso. Decían ser cristianos, pero en el momento de presión dijeron, no, no, está bien, yo quiero seguir viviendo. Y se dieron bajo la presión. Algunos entregaron las escrituras, es decir, los escritos los entregaban, es decir, no, bueno, yo ya no voy a seguir con este tipo de prácticas. A los que entregaban las escrituras se les llamaba traditores, del latín traditor, que significa el que entrega, de ahí viene el traidor, el que entrega, el entregador. Se le decía traidor no porque entregaba a sus hermanos, sino porque entregaban las escrituras. Otros solamente renegaron de la fe, no entregaron las escrituras, pero sí apostataron de la fe, a eso se le llamaron lapsi, del latín lapsus, caído. Vieron que la palabra lapsus se usa en la actualidad para decir, tuve un lapsus. Bueno, significa caído, ¿no? Es decir, que caí en mi postura, ¿no? A eso se llama lapsus. Bueno, los lapsi y los traditores son esos los que no aguantaron la presión y, y aflojaron. Y dijeron, está bien, no sigo siendo cristiano. Ahora,
hay un nuevo escenario. Está Constantino diciendo, sean bienvenidos los cristianos. Entonces salieron hasta de abajo de las baldosas. Teníamos cristianos que resistieron la persecución, cristianos que claudicaron y ahora querían volver a ser tratados como cristianos, y no cristianos que decían ser cristianos para pasarla bien por el tema del prestigio, ¿no? Pero había un tema con los traditores y los lapsi. Y acá viene el tema. Dos posturas al respecto de los traditori y de los lapsi. Una parte de la iglesia, sobre todo en África del Norte, acá puse el mapita, en Numidia, eh, era una postura más rigorista. Donato, el obispo de esa ciudad de Numidia, hoy pertenece a Argelia, decía que los que apostataron de la fe, los traditori, sean traditori o lapsis, no pueden volver a la iglesia porque ya está, quedaron afuera. ¿Sí? Una postura muy firme. Ese es un dibujo de Donato, que el texto dice arriba, no sé si bien, Donati Hereticus. ¿Sí? Donato es uno de los que dijo, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo no sé si estaba bien o estaba mal lo que hacía Donato. Lo que sí sé que Donato era genuino en lo que decía. Otra corriente, una era la donatista, otra corriente, la católica, es decir, la universal, defendió la posibilidad del perdón y la reintegración mediante la penitencia. Es decir, bueno, démosle una penitencia, que hagan algún tipo de acción en la que demuestren su verdadera vocación cristiana y los perdonamos y que vuelvan. ¿Sí? Eh, Esta era la versión más lax, más lapsa. Y acá tenemos a Constantino. Constantino, convencido de que esta división que se había dado amenazaba la estabilidad del imperio, y la estabilidad del imperio era el único propósito por el cual había adoptado el cristianismo, o lo que suponemos, intervino de manera tajante, convocó un sínodo. Constantino, el emperador, convoca a un sínodo, es decir, una reunión. Escuchó a las dos partes y finalmente Constantino falla a favor de los obispos católicos y se lo nombra hereje a Donato. Por eso es hereticus. Donato es un hereje y toda la postura donatista es una postura herética. Hereje quiere decir desviado. Ahora, el punto es, ¿quién era Constantino para decir qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal? ¿Qué autoridad tenía sobre la iglesia? ¿Y por qué la iglesia permitió que el emperador se meta en cuestiones eclesiásticas, de cuerpo? No tenía nada que opinar, pero bueno, obvio que tenía toda la fuerza, y eh, los cristianos querían disfrutar de este favor imperial de no ser perseguidos. Pero por eso, lo que decía hoy Gustavo, ¿hubieron resistencias? Bueno, esto fue un tipo de resistencia, que es, yo no estoy de acuerdo con esto, lo digo, y toda mi iglesia nos vamos a plantar en esta postura. Cuando los donatistas rechazaron las decisiones conciliares, el emperador recurrió a la coerción estatal, ordenando confiscaciones, exilio y la devolución forzada. Es decir, como Donato se resistió, dijo, yo no estoy de acuerdo con esto, confiscaron todo. ¿Quién? Constantino. Dijo, bueno, listo, sacamos a Donato, ponemos otra persona en ese lugar y se dice lo que yo digo que se diga. Utilizó la fuerza para buscar la unidad. Entonces es una unidad por lo menos rara. No era una unidad genuina. ¿Sí? No es que en este sínodo se reunieron y se pusieron de acuerdo a las partes, que eran cada uno su postura, oraron y buscaron la voluntad de Dios. Muy lejos de eso todo. La persecución, en realidad, a la pregunta del subtítulo, fin de la persecución, no, la persecución no había terminado. Solamente que ahora se hacía en nombre de la iglesia. Se perseguía, se empezó a perseguir a los que cuestionaban algún dogma de la iglesia con la fuerza y el poder del Estado. Bueno, los obispos pasaron a ser actores cívicos a partir de esto. El cristianismo no quedó simplemente en igualdad de condiciones
que los otros cultos, rápidamente comenzó a recibir un trato preferencial. Ese favorecimiento no siempre fue declarado como tal, pero se expresó en hechos visibles: apoyo económico, respaldo jurídico, reconocimiento público de autoridades eclesiales que marcaron una diferencia clara. En este nuevo escenario, la figura del obispo adquiere un peso inédito. Ya no es solo un referente espiritual de una comunidad, comienza a cumplir funciones sociales, judiciales y políticas. Media en conflictos, pasa a tener funciones de un legislador. Administra recursos, representa a la ciudad ante las autoridades imperiales. Obvio que el obispo de Roma tenía muchísima más autoridad que las otras, pero no representaba a Roma delante del emperador porque estaba en Roma el emperador. O Constantinopla cuando se mudan a Constantinopla. No ocurría eso, pero en las ciudades donde no había un referente del imperio clásico, el que representaba era el obispo, ¿sí? Pasó a ser un funcionario del Estado. Entonces el punto es, si cumplía funciones políticas, legislativas y cívicas, ¿qué era más importante? ¿El trato pastoral? ¿El amor por las ovejas? ¿O que sea un buen político? Bueno, debido al crecimiento exponencial de la Iglesia Católica, la necesidad del imperio comenzó a cubrir cargos eclesiales para consolidar la red, ¿sí? Como de golpe crece muchísimo, ya no es un crecimiento natural, sino que es un crecimiento artificial. Y entonces empiezan a poner cargos, necesitan gente y ponen personas realmente que no eran, o sea, hay un montón de relatos históricos donde personas que ni remotamente se podía decir que eran cristianas. Eran cristianas de forma nominal. Así como en la actualidad hay muchos ciudadanos, por lo menos acá en Argentina, que soy católico. Sí, vas a la iglesia. Sí, cuando hay un casamiento y cuando hay un bautismo. Y no sé, si alguien me invita, si hay algo especial. Pero se dicen católicos. ¿Por qué? Porque es un, eh, una identidad social, no un convencimiento religioso. ¿Sí? No estoy diciendo que todos los católicos sean así, pero sí que la mayoría son nominales. ¿Sí? Yo soy católico porque sí, porque sí. No estoy interiorizado ni me interesa mucho el tema, pero así como este, soy argentino, soy de Boca y no sé, radical, soy católico. ¿Sí? Cosas que se adoptan porque sí. Fer, así como estudiamos las sectas y todo, ¿no? Las ramas, donde la gente busca caminos de la fe y todo. ¿Sí? eh, yo pienso que también es un poco variado, ¿no? Todos sí conocemos que cómo son los católicos, pero está en todos, o sea, los cultos, ¿no? No sé, yo conozco personas cristianas que tienen un cumpleaños, tienen algo y, o sea, y están sirviendo en la iglesia y de repente no los ves y ves en los estados que están de cumpleaños, ¿no? Cosas así, pero a Claro. lo que voy no es solamente en lo católico, Sí, es amplio el abanico, a sí, eso me refiero. sí. Sí, sí, sí. A mí no me gusta caerle es fácil caerle a los que no son de uno. Sí, pero sí, tenés razón. En esta etapa de la historia del cristianismo, es todo catolicismo, entonces vemos un montón de defectos que continúan hasta la actualidad, pero como vos decís, un montón de defectos que los heredamos y otros que tienen que ver con la naturaleza humana. Sí. Bien, esto es un cuadro de un dibujo, un grabado creo que, de el año 546, donde está Justiniano I, que era el emperador, con Maximiano. Este no es el Maximiano que peleó con Constantino, ¿no? Este Maximiano, que está escrito acá, está
a la par del emperador. Este Maximiano era el obispo, ¿no? Entonces vemos el obispo y el emperador juntos y tenemos el equipo del obispo y el equipo del emperador, ¿no? Los soldados. El emperador con una aureola, la aureola simboliza santidad, y el emperador perdón, el obispo con su nombre escrito arriba, cosa que simboliza autoridad. Entonces acá vemos un sincretismo entre el poder político y y el poder religioso. Es uno de los grabados más antiguos que hay, por eso lo puse. Este no es Constantino, digamos, estos son unos ciento y pico de años después, pero se puede ver la unidad entre iglesia y Estado. El concepto de unidad de iglesia resultaba inseparable de la unicidad. Son dos conceptos distintos. Una cosa es unidad y otra cosa es unicidad. Unicidad es que no hay ninguna diferencia en no entre las partes. Mientras que la unidad es la complementariedad entre partes, cosas distintas, unidas con un propósito en común, que es lo que debería ser la iglesia. En la iglesia no pensamos todos igual. En la iglesia tenemos distintos tipos de cosmovisiones, distintas teologías o distintas maneras de entender el mundo, pero estamos unidos por Cristo. ¿Sí? La unicidad implica todos deberíamos pensar igual, y si no pensás igual, estás afuera. Eso no es unidad, ¿eh? Eso es todos pensamos lo mismo. Es por eso que las disputas doctrinales dejan de ser solo debates teológicos, se vuelven problemas de orden público. Una iglesia dividida es vista como un problema para la estabilidad del imperio. Es por eso que la intervención de Constantino en el problema donatista no fue un caso aislado, sino el primero. Siempre los emperadores se fueron metiendo en la organización de la Iglesia Católica. Después, más adelante, lo que vamos a ver es que el imperio desaparece, el imperio romano se cae, y lo que queda es la Iglesia Católica, heredando toda la plataforma del imperio. Y entonces después sí, en la Baja Edad Media, vamos a tener a una Iglesia Católica ultra poderosa. Es donde aparecen, por ejemplo, la Inquisición. Eso ya no había un emperador que mandaba a matar gente, sino que era la misma iglesia que lo hacía, los mismos papas. Pero bueno, por ahora los emperadores intervienen. El Estado comienza a intervenir sistemáticamente en todos los conflictos internos que antes pertenecían exclusivamente al ámbito eclesial. Nosotros tenemos en el libro de Hechos cuando el primer gran sínodo que van a Jerusalén a, eh, a ponerse de acuerdo en algunos temas que necesitaban acordar. El tema principal era si para ser cristiano tenías que ser judío o podías no ser judío y ser cristiano, ¿no? Un tema fundamental de principio eclesiástico. Se reúne toda la iglesia y acuerdan que sí se le puede predicar a los que no son, a los que no son judíos. Cada uno tenía su postura y oraron y vieron que era lo que Dios le decía que tenían que hacer. Se pusieron de acuerdo. Eso es unidad, ¿sí? La unicidad se piensa así: el que tiene el poder de las armas es el que toma la decisión y el que no está de acuerdo queda fuera. Eso no es unidad. Bueno, tenemos a Justo González que dice, Justo González, historiador de cristiano, uno de los más importantes. Tras la conversión de Constantino, el culto cristiano comenzó a sentir el influjo del protocolo imperial. Y acá tenemos a la izquierda. A veces el Papa Francisco, por eso digo que en estas clases un poco le caemos a los católicos, pero no es la idea, sino porque no había una foto de los primeros papas. El incienso
es humo que se le daba en honor a los emperadores. Eso lo toma la iglesia como parte del rito católico. Y la otra es todo, en la otra, creo que es Benedicto XVI, otro papa que puse, todo lleno de oro, de lujo, como un rey. O sea, realmente está disfrazado de rey. Eh, Ahí lo que vemos es el influjo del imperio en estas dos imágenes que llegan hasta la actualidad. El incienso, que hasta entonces había sido señal del culto al emperador, hizo su aparición en las iglesias cristianas. Ahora, fíjense qué detalle, ¿no? Porque el culto al emperador era algo que los cristianos de la iglesia primitiva se negaban a hacer. ¿Está bien? Ahora lo que se hace es, bueno, con las mismas formas que se hace el emperador, vamos a cambiarlo y se lo hacemos para Cristo. Los ministerios que oficiaban en el culto comenzaron perdón, los ministros que oficiaban en el culto comenzaron a llevar vestimentas ricas durante el servicio en señal de respeto debido a lo que estaba teniendo lugar, ¿sí? En señal de respeto se vestían como reyes, que es lo que acabo de decir. Concilios ecuménicos, esto lo pasamos medio rápido. Los concilios ecuménicos nacen en este cruce, no surgen solamente por amor a la precisión teológica. Concilios ecuménicos es reuniones de toda- todas las sedes de la iglesia. Se reúnen todos los obispos. Cada ciudad tenía un obispo, es decir, un principal de esa ciudad. Se reúnen todos para detallar asuntos teológicos. Ahora el punto es que la intención no era solamente ponerse de acuerdo, sino era buscar la Pregunta. unidad porque se necesitaba unir al imperio. Sí. ¿Eso se refiere como habla de la iglesia primitiva del Senado? O sea, el famoso Senado donde participaban todos, ¿es algo parecido o es diferente? Sí, parecido, el sínodo era. Sí, parecido. Ah, ok, Sí, ok. sí, todas las iglesias reunidas para debatir un tema. El tema es que a partir de estos concilios ecuménicos interviene el Estado. El Claro, emperador es el que va a dirimir entre las distintas posturas. Tiene la autoridad suprema. claro. La última palabra viene a ser. Sí, sí, sí. Bueno, no se buscaba la precisión teológica, sino que surgen porque la fe cristiana se había vuelto demasiado importante como para permanecer dividida o en tensión. El problema de la tensión interna es hay que tener mucha elasticidad, plasticidad y cabeza abierta para poder convivir con eso. Dentro de la iglesia tenemos muchas tensiones doctrinales, ¿sí? Nosotros, una de las tensiones teológica, por poner un caso, es, por ejemplo, la doble naturaleza de Cristo. Cristo es todo 100% Dios y todo 100% hombre. Entonces, eso está en tensión, porque si es 100% hombre, una de las características de un hombre es que no es Dios. Es una de las características que tiene un hombre. Entonces, hay algo distinto. No podemos decir 100% hombre. Es un poco hombre, porque es Dios. Y otra de las características de Dios es que Dios no es hombre. Entonces, ¿cómo puede ser no mitad hombre, mitad Dios, sino totalmente hombre, totalmente Dios? No se puede concebir eso. Bueno, es algo que está en tensión. Entonces, simplemente lo admitimos como algo que no puede entender nuestra cabeza. Y ya está. Nosotros somos finitos, estamos hablando de Dios, no se lo puede circunscribir a una idea, por lo tanto, entra dentro de lo que queda en tensión. Ahora, estas tensiones en una iglesia sana la puede sostener. En una iglesia que tiene problemas de salud, como esta iglesia que empieza el Estado a meterse, eh, eso se empieza a requebrajar. No puede estar en tensión casi nada. Entonces,
viene la orden de arriba. El imperio necesita una iglesia unida y la iglesia, al aceptar ese marco, comenzó a definir con mayor rigidez los límites de la ortodoxia. La definición de la ortodoxia o herejía, es decir, ortodoxo quiere decir eh, la postura correcta o la visión correcta ante algo. Etimológicamente hablando, ortodoxia quiere decir lo correcto. Y la herejía es el desvío. Entonces, decirle a alguien ortodoxo es lo correcto y decirle a alguien que es hereje es lo absolutamente incorrecto. Al hereje hay que perseguirlo y eliminarlo. Mientras que al ortodoxo puedes prosperar con su doctrina. Bueno, de esta manera comunidades enteras fueron divididas, líderes religiosos fueron exiliados y rehabilitados según su alineación doctrinal. La fe cristiana se convirtió en un factor de alienamiento político. A partir de este punto, creer ya no será solo una convicción personal, será en muchos contextos una forma de pertenecer al orden establecido y lo que queda fuera de ese orden comienza a ser visto como una amenaza. Sincretismo. Acá puse como ejemplo de sincretismo, este es otro papa que era Juan Pablo II. ¿Vieron esa cosa que sostiene? Que de hecho me costó conseguir, porque la mayoría era de Francisco y digo, no le voy a seguir cayendo a la misma persona, vamos a caerle a otro y seguir buscando fotos. Esa especie de cruz que tiene con un sol, eso es un claro ejemplo de sincretismo. El sol era lo que adoraban en el imperio, el sol Invictus, ¿sí? El sol se adora. Y el cristianismo dice, no, hay que adorar a Cristo. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se pone, vos estás mirando el sol y yo te pongo la cruz delante para que reacomodar tu mirada, esta es la versión católica, reacomodar tu mirada de algo pagano a algo cierto como Cristo. ¿Sí? Y ahí queda el sol con la cruz. Esa sería la versión católica. La versión que va en contra de eso, es decir, sí, me estás disfrazando tanto a Cristo que ya no es Cristo. ¿Sí? La gente que adoraba el sol sigue adorando al sol, pero ahora con una cruz que molesta. Esa es la única diferencia, no hay una conversión genuina. La rápida incorporación de sectores paganos, los paganos son, las religiones paganas son la gente que estaba en el campo y no en la ciudad. El término pagano deriva de una palabra que significa campo, a las afueras. ¿Cómo que se dice? Acá en Argentina decimos los pajueranos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es de una forma despectiva. Los que viven afuera, pero de una forma despectiva. Los cultos paganos son la gente que no estaba civilizada, que no vivía en la ciudad. Eh, entonces, al crecer repentinamente todo, bueno, no se podía convencer uno por uno como el trabajo de hormiga que hacen las iglesias que evangelizan, ¿no? Que es decir, uno por uno, ¿no? Bueno, voy a tal lugar, ¿no? Tenemos el caso de los misioneros, se mudan, conviven, mano a mano, ¿no? Una evangelización que lleva siglos. Este tipo de evangelización es la rápida, que es decir, no importa, esto es lo que hay que hacer, lo hacemos. Como había mucho idolatría y mucho culto que no era cristiano, el que se le llamó culto pagano, bueno, había que suprimirlo, pero no podemos andar matando a todo el mundo, ¿no? Que de hecho en esta época no se hacía eso. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, todos tus valores los transformo en mis valores. Lo que vos adorás lo transformo en algo que para vos sea lo mismo, pero para mí sea distinto. Elementos propios de las religiones tradicionales comenzaron a infiltrarse en las prácticas cristianas. Se desarrolló un fuerte apego a lo externo y lo visible. Fíjense que una de las cosas que se le cuestionaba al cristianismo era que eran ateos porque no tenían un Dios visible. Lo mismo le pasaba a los judíos. ¿Dónde está tu Dios? Dice en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no hay una imagen a la cual se adora. Bueno, eso dejó de ser así. Y dijeron, bueno, ustedes quieren imágenes, vamos a darle imágenes, vamos a darle reliquias, objetos sagrados.
todo tipo de ritual que les sirva para que ustedes sigan haciendo lo mismo y yo pueda decir que son cristianos, que están cristianizados, ¿sí? Es como decir, no nos pongamos tan detallistas. No importa tanto la conversión del corazón, lo que importa es que ustedes digan que son cristianos, ¿sí? Entonces amoldan el cristianismo a las costumbres. Reliquias. Esta puse algunas de las reliquias porque fue una época que proliferaron las reliquias, pero de forma increíble. Lo que tenemos a la izquierda, una especie de cruz roja. Adentro de esa cruz es lo que se llama la cruz de Liébana, que es considerado el fragmento de cruz de Cristo más grande que se conserva. Es decir, dentro de esa cruz hay un pedazo de madera. Ese pedazo de madera se supone que es de la cruz de Cristo. Es más, el pedazo de madera esa se hicieron estudios y se sabe que es de ciprés, que era la madera con que los romanos crucificaban personas. Y tiene un agujero, por lo que se supone que es el agujero donde se perforó la mano izquierda de Cristo. ¿Cómo se sabe todo eso? Y realmente son relatos, ¿sí? Y después entonces se la reviste con oro, se la guarda, es una reliquia. Esta reliquia sirve para el que no está convertido de corazón y que no es que nosotros que estamos convertidos hablamos con Cristo de forma permanente. No necesitamos nada de estas cosas. Pero el que no está convertido sí necesita algún elemento para decir, esto me da seguridad, esto me protege. Sigue existiendo esto en la actualidad, ¿no? Esa famosa imagen que pasan todos y lo tocan y lo tocan y lo tocan, Claro, y es como esa necesidad que tiene la gente, ¿no? tal cual. Sabemos que tenemos un Dios vivo y que donde hablemos, donde nos encontremos, sabemos que Él está, pero bueno, hay gente que tiene otra manera de ver las cosas. Sí. Bueno, tenemos en el caso de la Navidad, que celebramos el nacimiento de Cristo, hay un fetiche por el bebé Cristo, ¿no? Y que de hecho se le dice el niño Jesús. Jesús no es un niño, tiene 2000 y pico de años, es cualquier cosa menos niño. Ahora, ¿cuál es el punto? Un pedazo, una reliquia, algo que yo pueda ver y centrarme en eso. ¿Eh? Bueno, eso no existe. Si vos tenés una relación genuina con Jesús, decís, bueno, pues ese pedazo es un pedazo de yeso, ¿sí? ¿Me puede servir para recordar? Bueno, sí, lo puede ser decorativo, sí. Ahora, si yo ya lo tengo como un amuleto, es una costumbre pagana, ¿sí? Y no mucho más que eso. Hay toda una controversia con respecto al arbolito de Navidad, todo eso, hay toda una controversia, cada uno tomará la postura que crea conveniente, pero el punto es que es lo que tenemos en el corazón. Si yo creo que en el arbolito hay algún tipo de poder mágico, bueno, estoy bastante errado. Si yo digo, no, es un adorno festivo, bueno, ya es otra cosa. Fragmento de la Veracruz. Esto, otras reliquias que se utilizaban. Relicarios con cráneos humanos expuestos en la Catedral de San Quintín de Hasselt en Bélgica. Esto que está ahí todo envuelto son cráneos de personas que eran santos o algo por el estilo, ¿no? Eran cristianos venerados, entonces después se quedaban con las cabezas. Esto es hoy, ¿eh? Porque uno dice, bueno, esto pasaba en el año 530. No, no, sí, pasaba en el 530 y pasa hasta la actualidad. De hecho, acá en Argentina, en la Basílica de Luján, una de las basílicas más importantes del catolicismo a nivel mundial. Si uno va a hacer el recorrido adentro, va caminando por la tumba de los obispos. Va caminando por adentro y abajo estás pisando y dice fulano de tal, son todas las tumbas y adentro están enterrados. Y si miras para arriba, está el sombrerito que usaban, miren ese, no me acuerdo cómo es que se llama, ese sombrerito de obispo, están colgados el sombrerito que usaron en vida arriba de la tumba. Es un poco tétrico, pero no es que eso está escondido, es un reliquiario. Los huesos de los curas, que se consideraban santos, son considerados reliquias. Esto está en Notre Dame,
y se supone que es la corona de espinas colocada en un relicario de cristal. En 1896 lo pusieron. Y este es el más famoso de los reliquios del Santo Sudario. En 1988, la Santa Sede. au- Perdón, esto es el detalle que va posterior. El Santo Sudario es cuando lo crucifican a Cristo, le ponen un trapo encima. Como estaba todo sudado y lleno de sangre, cuando le sacan el trapo, queda estampada la imagen del Cristo. Y ese trapo se encontró allá por el año 1200 y pico, 1200 y pico, o sea, mucho tiempo después, ¿eh? No es que los discípulos guardaron el trapo y fue guardado desde entonces. No, 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 en el 1354 descubrieron esto y dijeron, este es el rostro de Cristo, luego de ser crucificado. Se tuvo desde ese año, desde 1300 y pico, en la Iglesia Católica, como la foto de Cristo, ¿no? Fue venerada desde entonces. Ahora, en 1988 se autorizó hacer un estudio por carbono 14. El carbono 14 es un estudio químico que cuenta, creo que, las partículas de carbono que van saliendo de cualquier elemento que haya tenido, que sea un componente vivo, ¿no? Entonces el trapo es un componente vivo, por lo tanto se puede hacer uno de esos experimentos y datan con mucha precisión la fecha de antigüedad que tiene. Bueno, y el trapito se le encontró que es del año 1390. No, que está entre 1260 y 1390. Es decir, en la fecha en que fue encontrado. Era un trapo de la época, del 1200 y pico, el trapito este. Por lo tanto, no puede haber sido nunca de 1000 y pico de años Claro, después. y el ADN de Jesús, Ah, bueno, claro, si fuera, lo clonamos acá claro, el mismo. ADN. Y yo iba a O sea, preguntar los eso, romanos, ¿de dónde salió que eso es de Jesús? Si antes se envolvía todos los cadáveres y todas las personas con trapos, o sea, ¿cómo aseguran o pueden llegar a pensar que es de Jesús? Es que era mentira. Pero esto que era mentira, lo admitió inclusive Juan Pablo II, el Papa. No dijo era mentira, dijo, bueno, como los resultados científicos inevitablemente dan que no pudo haber sido de Cristo, la Iglesia admite eso, sin embargo, lo va a conservar como una reliquia católica. Entonces, oficialmente la Iglesia Católica ya no dice el rostro de Cristo, pero dice es una reliquia igual. ¿Por qué? Porque fue venerada durante casi 1000 años por la Iglesia. Es Es, como que si ellos se fuera, no sé, es una colección de cosas que quieren acumular para tener como una riqueza o sea, de la sí, historia, pero es como que decir, bueno, nosotros tenemos esto, nosotros tenemos lo otro, pero no hay pruebas fehacientes, o sea, eso es lo que voy, ¿no? sí, sí. y otra cosa es la madera esa de la cruz, que supuestamente es la madera de donde mataron a Jesús. O sea, lo despreciaron tanto que yo creo que no le habrán dado un roble fuerte para que la madera dure. O sea, le habrán dado la madera más, No, pero además de eso, eran reutilizables las cruces. claro, Seguro que Cristo no estrenó y seguro que después la siguieron usando otros. y se No sé por pudre qué, la pero madera aparte. ¿Cómo? no sé por qué, pero me recordó a esa, no sé, las famosas rositas que te daban, te vendían viste, Sí, no sé, lo que hemos estudiado, creo que me sí, entendés, quiero decir, que el pedacito o la piedrita de la agüita del Jordán y todo eso es como que es más de lo mismo para mí. tal cual. Re parecido, No, re pero aparte parecido. la madera, digo, la madera se pudre estando en el aire libre, o sea, no te dura. Yo que vivo en el campo, Sí. madera, o sea, no dura una madera tanto. Sí, pero además la pregunta es, ¿sería el tipo que dijo, este pedazo de madera es de la cruz de Cristo? Es altamente probable, esto es lo que vamos a ver ahora con Calvino, altamente probable es que eran chantas, que no creían genuinamente que era. ¿Por qué? Porque eso se vendía carísimo. Era un negocio el de las reliquias.
Y si encontrás un pedazo de madera y basta con que alguien te crea que es de la cruz de Cristo, bueno, una persona con mucha labia te lo puede vender. Sí, siguen jugando con la fe de la gente, eso es lo triste. Sí, sí, sí. Bueno, Calvino lo que viene a decir, ven que lo tengo acá, Calvino dice, Calvino escribe un libro que se llama Tratado sobre las Reliquias. Sobre este tema habla. Y dice, Juan el Bautista evidentemente tenía varias cabezas porque son veneradas las cabezas de Juan el Bautista en muchos lugares simultáneamente. En Amiens, en Roma, en Damasco, entre otros lugares. ¿Sí? En muchos lugares había un cráneo y decían, esta es la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, lo que dice Juan el Calvino es que, bueno, evidentemente Juan el Bautista tenía muchas cabezas. Y dice, hay tantos pedazos de cruz que se podrían llenar varias carretas con trozos de madera de la misma cruz, es decir, porque es una cruz gigante. Eh, y después, bueno, discute Calvino esto que el poder que se le da, el poder salvador inherente a los elementos mismos, independientemente de la fe o el arrepentimiento. Hace esa crítica, dice, bueno, si esto te da un poder de salvación y en nada interfiere el arrepentimiento o la fe, es algo totalmente externo y no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. Em, bueno, a esta cantidad de reliquias se le agrega el hecho que los únicos autorizados que podían administrar correctamente los ritos, tal cual lo tenían los sacerdotes, era tal cual lo que tenían los brujos. Lo digo en palabras más simples. Es la autoridad que tenían los brujos en aquella época pasan a tener los sacerdotes, que es que pueden hacer los ritos de forma perfecta. Celebrar la misa, el incienso, la oración de tal cosa, la oración de tal otra, con las palabras precisas, con los pasos precisos de tal y cual manera. ¿Sí? Este tipo de pasos se aprendía como de la misma manera que aprendían los brujos. Entonces, en este sentido se va separando bastante de la fe. ¿Sí? Pasa no solo a ser el cura, pasa a ser el mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Porque yo le tengo que pedir al cura para que el cura interceda. Eh, pero además de eso, la intercesión que hacían los curas tenía que ser precisa en base a ciertos ritos. Se le atribuye un poder salvador inherente a los elementos mismos, de lo que acabo de decir. Esta visión impulsó la idea de que solo los ministros especialmente autorizados, ya lo acabo de decir. La adoración también cambió de forma sustancial. El culto sencillo, centrado en la palabra, dio paso a rituales complejos, altares, fórmulas fijas y un marcado énfasis por la exactitud ceremonial. La misa, tal cual la conocemos, proviene de ahí. ¿Sí? Si alguno fue a misa, yo era católico antes de convertirme y puedo repetirte una misa de pe a pa, porque se repite exactamente las mismas palabras, de forma ritual. Sabemos exactamente qué es lo que va a decirse después y se repite como si fuera una obra de teatro, palabra tras palabra. Al finalizar cada ceremonia, el sacerdote decía, ite misa est, que significa vayan, son enviados. Sería vayan, enviados son. Misa significa enviados, son enviados. Se repetía tanto, de forma literal, ite misa est, que se le empezó a decir a esa celebración misa, a esas reuniones misa. Eh, por la misma repetición de la palabra. Incluso el calendario cristiano fue adaptado con fines de integración cultural, y ahí viene el tema de celebraciones vinculadas al nacimiento de Cristo, se reubican para coincidir con las fiestas paganas. Sabemos que Jesús de ninguna manera nació el 25 de diciembre, es imposible. Hay fecha, eso por ahí no da para este tema, pero podríamos hacer un especial. Hay fechas aproximadas
de que tuvo que haber sido septiembre, octubre, ¿no? Una de las cuestiones centrales es que los pastores estaban a la intemperie. Y en diciembre en Jerusalén, Jerusalén no, bueno, Jerusalén también, ¿no? Pero en Belén, en diciembre, hace un frío que te morís. Está en el hemisferio norte. Es pleno invierno, es imposible que estén afuera, por lo tanto, invierno seguro que no era. Pero además de eso hay otros cálculos por los cuales se saca, y además se sabe que el 25 de diciembre era una fiesta pagana. Lo que se hizo fue el famoso sincretismo, se unificó. Em, bueno, dificultad de una iglesia. ¿Cuáles son las dificultades? Primero, cambia el criterio del éxito. Una iglesia perseguida mide su vitalidad, es decir, su éxito, su fortaleza, en base a la fidelidad y la perseverancia. Una iglesia en problemas es exitosa cuando persevera. En cambio, una iglesia favorecida corre el riesgo de medir su éxito en base a la expansión, la influencia y la estabilidad institucional, que es el problema que tenemos las iglesias evangélicas hoy. ¿Sí? Una iglesia eh, crecida, una iglesia grande, nosotros la medimos en base a la cantidad de personas que se congregan ahí. Es un error, porque una iglesia grande tendría que medirse en base a la fidelidad a Cristo. Aunque sean 3 personas, podremos decir, mira qué iglesia grande, porque son fieles en todo. En cambio, una iglesia con muchas personas, pero ninguna vive como cristiana, no, no creo que exista eso, estoy haciendo una exageración. Una iglesia con miles de personas y ninguno se comporta como cristiano, y bueno, sí, solamente es un grupo de personas muy grande, pero no una iglesia exitosa. El número y el prestigio pueden convertirse en señales falsas de salud espiritual. ¿Sí? El renombre y la cantidad de miembros parecen señales de una iglesia sana, pero no debería tomarse así, sobre todo si consideramos la historia. Porque esta iglesia católica de la Alta Edad Media era una iglesia grande, pujante y creciendo a niveles increíbles. Sin embargo, en la medida que crecía, crecía más la corrupción. Segundo, cambia la posición social, ¿no? Ya lo dijimos, cuando ser cristiano ya no implica ningún costo, se incorpora al cristianismo a personas por convicción, pero también por conveniencia, por ascenso social o por simple conformidad cultural. Por eso, cuando a veces uno dice, eh, hay como una especie de pelea o lucha en dos sectores de la sociedad. Por un lado los cristianos y por otro lado los ateos. Que no se dio mucho, se dio un poco, se pudo ver un poco con la discusión del aborto, donde cada uno mantuvo sus posturas. Pero los no cristianos suelen decir separación entre iglesia y el Estado. Y el cristiano, medio por inercia, dice, no, queremos un presidente cristiano. Yo, ojalá el presidente fuera cristiano, eh, para que todas las personas sean cristianos. En ese sentido, ojalá que el presidente también. Ahora, no es sano un presidente que obligue a las personas a ser cristianas o favorezca a los cristianos. No es sano para la iglesia, porque empieza a tener unos beneficios extras que no son naturales. Es decir, el gobernante debería gobernar para cristiano y no cristiano de manera igual, ser justo en ese sentido. Y nosotros los cristianos deberíamos desear eso también. Me parece que el cristiano debería estar de acuerdo en esto con los ateos. Es decir, separación de iglesia y del Estado, sí, genial. Que la iglesia sea realmente una opción. Que Cristo sea una opción y no una obligación o una presión. Pierde legitimidad, pierde pureza si me convierto en cristiano por presión. Es que, Fer, eso sería ante los ojos del mundo, ¿no? Pero ante los ojos de Dios, totalmente diferente, porque puede decirlo, pero de corazón no lo es. Claro, claro.
Sí, creo que cuanto menos beneficios extra tenga ser cristiano, mejor. Si yo al decir que soy cristiano tengo un beneficio aparte, ya no está tan bueno. No, no es que no esté tan bueno ser cristiano, digo, no está tan bueno darle como si fuera que le podemos agregar algo a las gracias de Cristo, ¿no? Ya con tener a Cristo es suficiente. Y la predicación tiene que ser em, genuina de persona a persona. Y no que, bueno, vas a conseguir un buen puesto si sos cristiano. O no existe, ¿no? No existe, gracias a Dios. Pero vamos a suponer que hicieran, así como se hace el cupo trans o el cupo femenino, si hiciera un cupo cristiano. Y bueno, si yo quiero entrar a un trabajo y yo no soy cristiano, pero hay cupo cristiano, basta con que yo diga, bueno, soy cristiano y ya está. Ese tipo de beneficios no son buenos para el crecimiento de la iglesia, para la salud de la iglesia. Una iglesia cercana al poder puede ganar protección, pero también puede perder libertad. Podés ganar protección, eso está bueno, pero el que te protege te va a pedir algo a cambio. ¿Sí? Eh, Expansión por coerción, este creo que es el último punto. Cuando el cristianismo obtiene respaldo estatal, aparece una herramienta que antes no tenía: la coerción legal. Antes de esta etapa imperial de la iglesia, cuando un miembro de la iglesia se comportaba de manera no cristiana, bueno, había muchas maneras de convencerlo, de ayudarlo, y en última instancia, digamos, lo más fuerte que se podía hacer es excomulgar a una persona. Que si está bien o está mal es un punto aparte, pero digo, el mayor poder que tenía la iglesia es decir, bueno, vos ya no perteneces a nuestra congregación. Ahora, no podía multar, no podía desterrar, no podía imponer sanciones estatales, eh, no tenía ese poder. Ahora, en la etapa imperial, empieza a tener ese poder la iglesia. Y aunque no lo utilice, que de hecho sí lo utilizaron y mucho, pero aunque no lo utilicen, bueno, muchas personas dicen, bueno, ya está, yo hago lo que ellos me dicen porque no quiero ni que me multen, ni que me saquen mi casa, ni ser un paria y que no consiga trabajo, ser mal visto, etcétera. El Estado puede aplicar decisiones eclesiales y apoyar a una facción eclesial como legítima. La lógica de la coerción, una vía fue la persecución del disenso interno. Distintos tipos de persecución. Bueno, primero, disenso interno. Si vos no estás de acuerdo con la línea que se baja, sos un hereje. La segunda es la represión a cultos paganos tradicionales. La religión que había sufrido imposiciones ahora empieza, o por lo menos tiene la tentación de perseguir las religiones paganas. La religión pagana es aberración ante los ojos de Cristo. Sí. Ahora, no vimos a Cristo perseguir a las religiones paganas, ni mucho menos darles con un palo. La única vez que lo vimos con un palo es a los propios, ¿no? En la purificación del templo. No vemos a Dios arrasar con em, pueblos que no recibieron, que no conocieron el Evangelio. Lo que vemos en la iglesia arrasando con pueblos, ¿sí? O el poder de la iglesia medieval arrasando con pueblos. De ninguna manera podemos creer que esto era la voluntad de Dios, de forma directa. Fer, ¿Sí? pero también o sea, la historia no muestra que, bueno, que ponele, en el momento cuando él llega, ¿no? Y ve que están todos los mercaderes ahí ofreciendo palomas y todo, él se enoja muchísimo. Y también hay otra parte que él pasa y hay una persona que está haciendo magia y hace magia y, o sea, por decirlo así, la gente, wow, estaban sorprendidos y él también ¿cómo se dice?
lo hizo ver a la gente que no era, o sea, cosa divina, que era él también en ese momento, yo recuerdo que es algo que por ahí no era violento, ¿no? Pero es algo que yo pienso que hoy por hoy siguen eso, ¿no? Haciendo lo que hacen, o sea, es la iglesia ahora, pero en su momento a Jesús le molestaba esas actitudes que no eran cristianas. Sí, eso sí, ¿eh? De- denunciar el pecado, sí, pero mano a mano, persona a persona. Sí, Cristo, cuando va, por ejemplo, la mujer samaritana, le dice a eso de andar a buscar a tu marido, le dice sí, porque cuatro maridos tuviste, qué sé yo. Es decir, le muestra cuál es el problema que tiene esa persona. Sin embargo, no la discrimina por samaritana, como sí hacían los judíos. Es decir, no es que ustedes son un pueblo que Dios desprecia. eh, Esa actitud no la vemos en Cristo. La actitud que vemos en Cristo es decir, esto está mal, ¿eh? Sí, sí, denunciar el pecado está bien. Decir, no, 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 esto no es correcto. No es que está bien la aclaración que hiciste. Es decir, no es que como Cristo es todo amor, nosotros tenemos que decir, bueno, está todo bien, mientras que vos a tu manera. No, no, eso no. Eh, Como dije al principio, claro que l- todo tipo de religión, todo tipo de rito que no adora a Dios está pecando. Ahora, si nosotros somos luz, tenemos que ir a llevar luz, no ir a llevar el Estado y obligar a las personas que dejen las tinieblas para que pasen a la luz, porque no funciona así. Funciona mano a mano, hablando y esperando que el Espíritu Santo haga la obra. Muy difícilmente el Espíritu Santo puede hacer la obra si yo vengo con, con la policía, ¿no? En ese sentido me refiero a que no es sano, pero además la historia lo demuestra, no funciona si utilizamos la herramienta del Estado, o de la fuerza del Estado. A medida que la vida pública se cristianiza, no ser cristiano deja de ser solo una opción religiosa, se convierte en una posición social, esto produce presiones indirectas que pueden ser tan efectivas como una persecución abierta, es decir, presiones internas, no te lo digo directamente, pero te lo hago sentir. Exclusión de cargo, discriminación social, limitaciones legales. En un contexto así, la conversión ya no es solamente un acto de fe. Puede convertirse en una estrategia de supervivencia o de integración, que también es una forma de supervivencia. Límites. Bueno, en cuanto a los límites, primero los paganos, segundo los judíos, y tercero los herejes. Es decir, los paganos son los no cristianos, los judíos son los que tienen medio, la mitad del conocimiento, que sería siguen esperando al Cristo, y los herejes son los cristianos que no entienden bien el cristianismo. El triunfo político permitió la expansión del cristianismo y el despliegue de obras educativas y asistenciales de enorme impacto. Eso también hay que reconocerlo. La mayoría de las universidades nacen a partir del catolicismo, ¿sí? De la Edad Media, el peor de los catolicismos. Nacen, se fomentan cosas buenas, bueno, y todo el arte que nace a partir de la Iglesia Católica de la Edad Media. Permitió que la Biblia se copiara. La Biblia era carísima copiarse, pero como tienen los recursos del Estado, pueden hacerse copias, puede conservarse, ¿sí? Para eso se necesitaba dinero y el imperio sí que lo tenía. Y permitió que el cristianismo se convirtiera en la matriz cultural de Europa durante siglos. Pero el triunfo político también produjo efectos negativos. Uno fue la pérdida de la lógica del testimonio como centro. Otro fue la confusión entre el reino de Dios y poder político, ¿no? Esa confusión a veces se ve un poco todavía, ¿eh? Hay muchos hermanos que hablan del reino, la venida del reino, como suponer un gobierno político cristiano. Otro fue la institucionalización de la fe como pertenencia cultural.
y otro fue la violencia simbólica o directa contra los disensos. La iglesia, asistida con el favor del Estado, pasó de débil en lo natural, pero fuerte en lo espiritual. No, la iglesia perseguida, muy débil en lo natural, no tenía ni cómo defenderse. Muy débil en lo natural, pero muy fuerte en lo espiritual. Pasó de ese punto al punto opuesto. Muy frágil en lo espiritual, pero increíblemente poderosa en lo natural. A partir de los procesos descritos en el capítulo, está la tarea. Sí, ahí dice tarea. Esta es la tarea para la semana que viene. Ahora, el punto es que, bueno, se las leo y ahora vemos. A partir de los procesos descritos en el capítulo. Alianza con el poder, definición de la ortodoxia, coerción legal y conflicto entre obispos y emperadores. ¿Puede afirmarse que el triunfo político del cristianismo implicó un costo espiritual? Fundamenta la respuesta. Es decir, ¿te parece? ¿Está bien decir que el triunfo político tuvo un costo espiritual? Eso sería para la semana que viene. Esperen que se dejo de compartir acá. Ahora lo copio y lo pego en el, en el grupo. Em, Ya son y 30 y cuánto. No vamos a llegar. El único que me pasó. Vos, Ceci, más o menos lo que dijiste. Y vos, Nanu, no te di el tiempo. No te di lugar. Mala mía. Estoy seguro que lo hiciste. Te Sí, lo sí, paso pero por captura, ¿te parece? Sí. Si me podés pasar Dale. captura. bueno, yo cuando me haga prolijo, porque está como borrador. Sí. Lo mismo Hagamos. digo, no, estoy igual. Sí, tranqui. Si no, hagamos una cosa. La semana que viene arrancamos con la tarea. Sí. Ténganla, porque Bueno, era más para charlar. Pero este capítulo yo sabía que se me iba a hacer un poquito largo. La semana pero pasada hacemos quedamos. la tarea de la semana que viene. Claro, hagan la tarea la semana que viene, pero arrancamos con la tarea. ¿Está bien? Bueno, Fer, Ok. gracias. Sí. Coordinamos para el jueves, Fer. Mañana te cuento que es el cumple de mi papá y me voy temprano a Rodríguez y vuelvo para la reunión de la noche en la iglesia. Por el tema del libro, ¿viste? Que habíamos Sí. quedado. Dale, Si hablamos. puede ser por el jueves o el viernes, yo por la mañana. No, a la tarde ya